porque a veces veo que se han puesto algunos sobrenombres ahí, ¿eh? Ok, hágame recuerdo en qué quedamos la última clase. Clase del jueves pasado, ¿no? Porque este martes no tuvimos, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? Avanzamos reglas de redondeo. Ya vimos todas las reglas de redondeo, entonces. Perfecto. Ok, señor. Entonces ahora vamos a entrar. ¿Han tenido algún problemita con las reglas de redondeo o no? No han tenido conflictos. Un poquito en la multiplicación, pero viendo el video se despeja la duda. Perfecto. Perfectamente. Vamos a ver. El práctico 1 era, ¿no? Carácter, todavía no han enviado todos. Ok. Todos los que no han enviado, ojalá que los envíen lo más antes posible. Perfectamente. Ok, ¿cómo se está escuchando mi transmisión? ¿Está bien? ¿Con algún ruido, sin ruido? ¿Cómo está? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a buscar dónde estábamos. Ok. ¿Qué ha pasado acá? Ok. Ahora sí. Ok, ya están viendo toda la diapositiva, ¿no es cierto? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Vamos a abrirlo así en este otro programa para poder... Ay, a ver. Perfecto. Ahora sí. Bueno, ahora entonces, en el tema entonces es raíces de ecuaciones. ¿Qué son las raíces de ecuaciones? De hecho, nosotros vamos a definir la raíz de una ecuación o las raíces de una ecuación de dos formas, ¿no? La primera es la que ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a las intersecciones de una ecuación cualquiera, ¿sí?, con el eje de las X. Entonces, esa intersección que está acá marcada con ese puntito rojo,
es el que se conoce como la raíz de una ecuación o los ceros de f de x. A ver. Siempre vamos a dar el pase a sus compañeros. Ok, entonces, esta situación se conoce como f de x igual a 0, ¿cierto? Los ceros de f de x. Pero también vamos a entender por la raíz de una ecuación cuando la intersección de la ecuación, ¿no? Cuando la intersección de la ecuación f de x se da con un eje paralelo al eje x que pase por P, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener también una intersección, y esa intersección también va a ser la raíz de la ecuación. En este caso, ¿cierto? La raíz va a ser el valor de x que haga que f de x sea igual a P. ¿Sí? Entonces, son las dos situaciones que nosotros vamos a entender por raíces de una ecuación. Cuando f de x igual a 0 y cuando f de x igual a P. Ok. Obviamente que la famosa fórmula cuadrática, ¿no es cierto?, es la más conocida, es la formulita más conocida para calcular las dos raíces de un polinomio de segundo grado o de una parábola. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de segundo grado se la puede resolver las raíces de esa ecuación por la fórmula cuadrada. Ojalá tuviéramos formulitas así de sencillas para polinomios de mayor grado o otro tipo de ecuaciones, pero la realidad es que no existe. O en el caso de polinomios, las formulaciones para encontrar las raíces de forma exacta son muy complicadas. Entonces, nosotros vamos a verlo desde el punto de vista de los métodos numéricos, que nos dan excelentes aproximaciones a las raíces de cualquier tipo de ecuación. Eso lo decimos más o menos aquí, ¿no es cierto? No existen fórmulas sencillas para evaluar raíces de polinomios de tercer grado o superior, ni para otros tipos de ecuaciones o combinaciones de ellos. Entonces, lo que hacemos es aproximarnos por los métodos numéricos. El primer método que vamos a ver, que se denomina método gráfico, es en realidad lo que ustedes ya han visto en geometría analítica, en álgebra, cómo representar una ecuación en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro primer encuentro con f de x. Nos damos valores para x y esos valores los incorporamos en la ecuación y calculamos sus correspondientes valores de f de x, ¿no es cierto? De manera que cada par de estos valores de x y f de x van a representar un punto, ¿no es cierto?, en el plano cartesiano. Entonces yo puedo ir colocando todos esos puntos en el plano cartesiano y con esos puntos puedo hacer coincidir con una curva apropiada, que es el gráfico, todos esos puntos. En este caso, esa curva está aquí en rojo, yo lo estoy destacando, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la representación gráfica de la ecuación. En este caso es una ecuación de tercer grado, ¿no es cierto? Un polinomio de tercer grado. Entonces, esa ecuación, fíjense ustedes, ya nosotros la podemos observar por donde intersecta al eje de la x. Entonces, nosotros vemos acá que la raíz va a estar en un punto entre x igual a 1 y x igual a 2. Entonces, esta representación gráfica lo que hace es darme un pantallazo general de cómo se comporta la función y determinar o observar, digamos, por dónde está la raíz o las raíces. En este caso, como es un polinomio de tercer grado, solamente tiene una raíz real y las otras dos son imaginarias.
¿sí? La raíz real entonces de este polinomio está entre 1 y 2. Ok, ¿cuál es la precisión que yo tengo para determinar el valor de la raíz? Muy poco, ¿no es cierto? Pudiera tener, digamos, un gráfico que esté milimetrado, etcétera, y pudiera tener un poquito más de precisión. Pero lo cierto es que yo acá pudiera decir que la mitad, si yo subdivido en 2 el intervalo, está más o menos por ahí. Entonces quiere decir que el valor de la raíz es menor a 1,5. Entonces pudiera decir que es 1,4, ¿no? Aproximadamente. Pero no tengo mayor precisión desde el punto de vista gráfico. Y la verdad que no se necesita para esta aproximación por el método gráfico. Lo que queremos es simplemente saber por dónde están las raíces, si es que hay más de una, y más o menos el intervalo de la raíz que nos interese calcular. Entonces, con esos datos, ¿no? Ya podemos mejorarlos con los métodos que vamos a ver a continuación. ¿Eh? Ok, algo importante para poder hacer que el procedimiento se pueda automatizar posteriormente, ¿no? Es enseñarle al computador a distinguir, ¿no? Que el computador no va a tener una visión gráfica, ¿no es cierto?, de este gráfico, pero él puede tener todos estos datos que se pueden generar automáticamente, ¿no es cierto?, los valores de x y f de x. Entonces le queremos enseñar al computador a que identifique por dónde, qué intervalo más o menos hay raíces. Entonces, ¿cómo hacemos? Le enseñamos el teorema de Bolzano. ¿Sí? ¿Qué es el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano básicamente nos indica la condición para la existencia de una raíz, que la hemos identificado el valor exacto de la raíz por este simbolito, ¿no? Esta viborita de acá, que es una letra griega, y si no me equivoco su nombre es Psi, ¿no? Si no me equivoco es así el nombre de esa letra, ¿no? Ok, no importa el nombre, pero el valor exacto de la raíz la vamos siempre a identificar con esa figurita. Entonces, este teorema de Bolzano lo que dice, o que lo que nos indica, es la condición de existencia de la raíz en un determinado intervalo AB. Entonces, si f de x es una función continua del intervalo AB, y si además en los extremos del intervalo la función f de x toma valores de signos opuestos, es decir, si yo estoy, como en el caso de nuestra ecuación, que venía más o menos así, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos, por decir, el valor de A, ¿no? Y acá sería el valor de f de A, que como está por debajo de nuestro eje de las X, va a ser un valor negativo. Y si yo tengo B, ¿no es cierto?, por este lado, y el valor de f de B va a ser un valor mayor que 0, ¿no es cierto? Está en el lado positivo del eje de las X. Entonces quiere decir que el producto de f de A por f de B va a ser menor a 0. Entonces, si los valores de la función en los extremos de un intervalo son con signos opuestos, obviamente el producto va a ser negativo. Si están del mismo lado, ¿no? Si B estuviera por decir acá, los dos valores estarían del mismo lado y por lo tanto el producto sería positivo. Que puede ser también al revés, ¿no es cierto? Que A esté aquí y f de A también sea positivo, ¿no? De manera que ambos sean positivos y por lo tanto el producto va a dar del mismo signo, digamos, mayor a 0, ¿no? Ok, entonces el teorema de Bolzano lo único que nos alerta es la posibilidad de que tengamos por lo menos una raíz en el intervalo A. Y eso se lo podemos enseñar al computador simplemente con un condicional, ¿no es cierto? Si f de A por f de B es menor a 0, entonces hay raíz, ¿no? Ok, vamos a dar la entrada otra vez a un compañero de ustedes. Bill Michel. Ok. Entonces, básicamente eso es el teorema de Bolzano. Que si nosotros lo vemos
en términos de nuestro ejemplo, ¿no es cierto?, de la ecuacióncita esta de tercer grado que la hemos verificado ya, ¿no es cierto? Entonces vemos que en el intervalo entre 1 y 2, ¿no es cierto?, el valor de f de a, es decir, en el extremo izquierdo, f de 1, es un valor negativo. Y f de b, donde el extremo derecho, digamos, del intervalo es 2, entonces es un valor positivo. De manera que simplemente colocando los signos, no nos interesan básicamente los valores, simplemente los signos f de a y f de b. Menos por más, menos. Por lo tanto, sí hay una raíz entre 1 y 2, ¿cierto? Con eso ya el método gráfico, o perdón, el teorema de Bolzano, ya nos alerta que hay una raíz en el intervalo entre 1 y 2. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Dígame. El volumen de su micrófono se bajó. No se escucha bien. Sí. Ya, perdón. A ver, vamos a ver si es que podemos mejorar eso, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí es, ¿no? Ok, ahí se escucha mejor ahí. Todavía. ¿Ah? ¿Todavía no? Aquí, aló, aló. Caramba. Ya le he puesto casi todo el volumen. ¿No mejora? ¿O mejora? Tal vez se movió su cable, Inge. O tal vez se desconectó. No sé. Estaba bien. Cuando aceptó al compañero, ahí se le bajó. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con este micrófono? Aló, aló. Ya está mejorando. ¿Ya está mejorando? Ok, Sí, perfecto. Bueno, vamos a tratar de continuar entonces. Estábamos en el teorema de Bolzano. Muy bien. Y hasta ahí llegó esta diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente ahora. Esta la vamos a cerrar. Vamos a darle otra vez el ingreso a estos compañeros que llegan tarde. Ok, vamos a parar un ratito la... Ok. Entonces hemos visto ahora el método gráfico y el teorema de Bolzano. Nada, che, no mejoró. Acá Muhammad se está quejando de que sigue igual, dice. ¿Quién dijo que mejoró? Dice. ¿Cómo es Muhammad? ¿Mejoró o nada, che? ¿Eh? Le comento que no, Inge, y tampoco puedo ver su pantalla, por si acaso. No, ahorita le he sacado la pantalla, la he sacado porque vamos a poner otra diapositiva ahorita. Lo escucho, pero estoy con altoparlantes a todo volumen. Caraste, yo acá también le he puesto todo el volumen, caraste. Qué raro, ¿qué habrá pasado? Desconéctalo y vuelvo a conectar, Inge. Lo que pasa es que es por Bluetooth este micrófono. Bueno. Vuelvo a sincronizar. Ok. Vamos a ver si es que mejora. Tendría que salirme y volverlo a conectar. Pero si es que no es tan grave, vamos a continuar. A ver. ¿Me confirman si es que casi podemos continuar? Si no, le acabamos la clase ahorita. Todos van a decir que está mal ahorita el micrófono. Como por parte de abajo, puede escuchar bajito, pero se escucha. se escucha bajito, ¿no? Se escucha bajito. Ya, qué burrera, che. Yo no escucho. Yo no escucho, dice que ¿de quién es el que no escucha? Ok, vamos a tratar de arreglar, a ver. Voy a traer otro micrófono. Un ratito, entonces me voy a silenciar, ¿ya? En realidad se escucha más bajito, creo. Empeoró entonces. Yo no escucho. Ya yo los iba a soltar ya, caraste, con este inconveniente ahí, ¿no? Vamos a hacer ahora entonces
Significa que estaba mal. Parece que como es inalámbrico, ese micrófono puede que se haya descargado, supongo, no sé, ¿no? He tenido que cambiar otro. Cambió por otro, espero que este no dé problemas también. Si no, ya ahí la suspendemos la clase, cara. Ok. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un método que ya va a mejorar la precisión del método gráfico. Entonces vamos a ver el método de bisección. Se está viendo, ¿no? La diapositiva esta. Sí, ingeniero. Ok. Muy bien. Vamos a abrirla así con este programita. Ajá. Ok, acá está lleno ya de... A ver, vamos a ver, vamos a comenzar por acá. Ya hay algunas anotaciones que lo vamos a ir limpiando después. Ok, entonces para iniciar con este método de bisección, porque fíjense que el nombre ya nos sugiere cómo funciona el método, ¿no? Bisección significa dividir en dos, ¿no? Biseccionar. Entonces, el método de bisección se va a aproximar a la raíz por ambos lados de un intervalo, ¿no? Y lo va a ir subdividiendo a mitades ese intervalo y cada vez lo va a ir haciendo más pequeñito el intervalo de la raíz, ¿no? De eso se trata entonces este método. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? La condición inicial es que en el intervalo AB, ¿no? El intervalo inicial que vamos a darle a este método, ya tengamos certeza de que va a haber una raíz. Es decir, que se cumpla la condición del teorema de Bolzano, ¿no? Que el producto de f de A por f de B sea menor a 0. Entonces ya esa es la condición inicial para que se inicie el procedimiento del algoritmo de bisección. Ok. Entonces, lo que hacemos es primero subdividir, ¿no es cierto?, nuestro intervalo inicial, que es igual en el caso de nuestro ejemplo, ¿no? En el ejemplo que es x al cubo menos x menos 1. Ya nosotros habíamos identificado por el método gráfico y también por el teorema de Bolzano, ¿no es cierto?, que la raíz estaba entre 1 y 2, ¿no? Los valores de x, el intervalo de la raíz. Entonces, el primer paso, la primera aproximación, es subdividir este intervalo en 2 y observar, ¿no? O decidir en cuál de los subintervalos quedó la raíz, ¿no? Entonces, hacemos la subdivisión, ¿no? El valor de x, que es la mitad del intervalo entre 1 y 2, ¿no? Va a ser la media, ¿no? De a más b. Entonces va a ser a más b dividido 2, nos da el valor medio de ese intervalo. Y por lo tanto, con este punto, ¿no? Se nos generan dos subintervalos. El valor de 1 hasta 1,5, ¿no es cierto? Y el otro subintervalo es de 1,5 hasta 2, ¿no es cierto? Esos serían los dos subintervalos que se generaron. Entonces, ¿en cuál de los subintervalos quedó la raíz? ¿Entre 1 y 1,5 o entre 1,5 y 2? Entonces, para eso calculamos primero el valor de f de x en ese punto medio. En este caso nos dio un valor positivo, ¿sí? Y nosotros sabíamos que el valor de f de a, en este caso f de 1, es un valor negativo, ¿no es cierto? Y el valor de f de b era un valor positivo, ¿sí? Ahora entonces lo que hacemos es comparar, ¿no es cierto? F de A
por el valor de f recién calculado. En este caso, f de x1. F de a es un valor negativo, como hemos visto, ¿no es cierto? Y f de x1, un valor positivo. Entonces, si nosotros hacemos ese producto, menos por más, nos da menos, menor a 0. Entonces, cumple la condición, ¿no?, de Bolzano, del teorema de Bolzano, y por lo tanto, la raíz está entre a y x1, ¿no? Ahí va a estar la raíz. Porque si en el otro subintervalo sería el f de x por f de b, obviamente nos va a dar un valor positivo, ¿no? Más por más va a dar más. Entonces, pudiéramos hacer, obviamente, la comparación esta que hemos hecho acá por izquierda, ¿no es cierto? F de a por f de x sería siempre comparar el subintervalo de la izquierda. Entonces, nosotros vamos a hacer siempre la comparación de la raíz por izquierda, ¿no? En el subintervalo de izquierda. Si no está en ese subintervalo la raíz, obviamente está en el otro, porque hemos iniciado en un intervalo que contiene la raíz. Entonces, si no está en uno, está en el otro, obligatoriamente, ¿cierto? Ok, vamos a limpiar esto. Entonces ya sabemos que el intervalo de nuestra raíz está entre 1 y 1,5. Entonces acá lo podemos ver gráficamente, ¿no es cierto? Acá tenemos el valor de A, que es, aquí está 1, ¿no? Y B es aquí, B igual a 2. Entonces el punto medio justamente subdivide en dos subintervalos. Y por el método gráfico, obviamente, podemos ver claramente que la raíz está en el primer subintervalo, ¿no es cierto? Entre 1 y 1,5. Eso de manera gráfica. Pero, obviamente, nosotros lo que vamos a hacer es que sea el computador el que nos diga en cuál de los subintervalos quedó la raíz, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es simplemente enseñarle el teorema de Bolzano al computador y que nuevamente calcule, ¿no es cierto?, el valor de f de a por f de x. Si ese valor es negativo, entonces significa que la raíz está en ese intervalo. Y si ese valor fuese positivo, significa que la raíz está en el otro subintervalo. Ok, en este caso entonces ya identificamos el intervalo de la raíz. Por lo tanto, los nuevos valores de a y de b, ¿no? El valor de a en realidad se repite, ¿no es cierto? Porque a era 1 y se mantiene en 1. Y el valor de b se recorre al valor de x1, ¿no? Ahora tenemos nuestro nuevo subintervalo, ya va a ser este de acá, ¿no? Este va a ser el nuevo intervalo AB. Y ese nuevo intervalo otra vez lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Que es lo que hacemos acá, ¿no? En la segunda aproximación, entonces, volvemos a subdividir este nuevo subintervalo AB en 2 y tenemos el valor medio de ese nuevo subintervalo, ya es 1,25. Calculamos el valor de la función en 1,25 y ahora ya nos dio un valor negativo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros aplicamos el teorema de Bolzano, ¿no es cierto? F de A era un valor negativo. Y ahora el valor de f de x2, que también es un valor negativo, menos por menos nos dice que es más, ¿no? Mayor a 0. Quiere decir que entre 1 y 1,25, 1,25, no hay raíz, ¿no es cierto? No hay raíz. Entonces la raíz tiene que quedar obviamente, necesariamente, en el otro subintervalo, entre 1,25 y 1,5, ¿no es cierto? Que era la media del subintervalo anterior. Entonces ahí sí hay raíz, ¿no es cierto? Ahí está la raíz, entre 1,25 y 1,5. Que lo estamos viendo acá desde el punto de vista gráfico, ¿no es cierto? Ahí está en el gráfico representado en cuál de los subintervalos quedó la raíz. A ver, vamos a ver si es que hay alguna pregunta, algo que no se hubiera entendido, me avisan. Ingeniero, ¿cómo sabemos el signo de f de x, si es positivo o negativo?
El f de x es Sí. simplemente, vamos a borrar esto de acá para que se los explique mejor. A ver. En el caso anterior, de la página anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos ese valor de f de x? Simplemente es introducir, ¿no es cierto?, cuál es nuestra ecuación. Nuestra ecuación era x al cubo menos x menos 1, ¿no es cierto? Entonces acá x, en este caso, valía 1,25. Entonces va a ser 1,25 al cubo menos 1,25 menos 1. Y eso es lo que nos dio este valor de acá, ¿no es cierto? Si nosotros lo metemos ese valor de x en la calculadora, obviamente nos da ese valor de menos 0,296875. Si tienen alguna calculadora ahí a mano, lo repiten ese cálculo y van a ver que da eso. ¿No es cierto? Entonces esa es la manera de calcular f de x. Es básicamente como generamos también el método gráfico, ¿no es cierto? Generando esa tabla, le damos valores a la función de x y lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos su f de x. Entonces hacemos lo mismo acá, ¿no? Acá tenemos el valor de x2, que es 1,25, lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos su correspondiente valor. ¿Sí se entendió eso o no? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos otro subintervalo, digamos, más reducido, de manera que este nuevo subintervalo, ¿no es cierto? Este nuevo subintervalo ahora es la siguiente aproximación, ¿no es cierto? Lo volvemos otra vez a subdividir ese subintervalo entre 2, calculamos f de x, ¿no es cierto? Comparamos el valor de f de x con f de a, ¿no es cierto? Y vemos que ahora ese producto es negativo, menor a 0, ¿no? Porque f de x ahora vale ¿cuánto? F de x vale ahora un valor positivo, ¿no? Es 0,224609,375, ¿no? Si reemplazamos nuevamente el valor de x en la ecuación, ¿no es cierto? En f de x, que es x al cubo menos x menos 1, ¿sí? Entonces ahí nos da ese valor. Ok. Entonces, ese procedimiento se vuelve repetitivo. ¿Cuándo termina esta iteración, digamos, ¿no? Estas iteraciones? ¿Cuándo vamos a terminar? Hasta que los valores de x, ¿no? Los valores sucesivos de x, fíjense que acá x vale 1,375. En el anterior x valía 1,25, ¿no es cierto? En el primer caso valía 1,5. Entonces, fíjense que el valor de x se va haciendo cada vez un valor que se va aproximando a la raíz, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor exacto de la raíz? Difícil saberlo, ¿no? Pero sabemos que cada vez está cada vez más aproximado, ¿no? Y vamos a ir obteniendo cada vez números con mayor cantidad de dígitos. De manera que los valores de x, en algún determinado momento en este proceso iterativo, ya se van a repetir, ¿no? Porque nuestra calculadora ya no tiene mayor capacidad para representar dígitos con mayor cantidad de cifras significativas, ¿no? Entonces, cuando ya el valor de x se comienza a repetir, significa que ya nuestra calculadora ya no puede mejorar, digamos, esa precisión. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, pero previamente vamos a organizar este método como un algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, acá yo, la forma de representar algoritmo lo hago bien sencillito, ¿sí? Entonces, nosotros primero indicamos qué datos necesitamos para iniciar el método de bisección. Entonces, necesitamos el valor de f de x, necesitamos un intervalo inicial, AB, pero no cualquier intervalo. Tiene que ser un intervalo cuyo producto del valor de las funciones en los extremos de ese intervalo nos dé un valor negativo. Entonces, con esos tres datos, ya podemos iniciar el procedimiento o el método de bisección. Entonces, lo que hacemos es lo que hemos hecho en este ejercicio, ¿no? Primero, calculamos el valor medio del intervalo AB. Calculamos el valor de f de x en ese punto y lo comparamos con f de a. Si
si el producto de FA por f de x es menor a 0, significa que entonces la raíz está en el subintervalo de la izquierda. De manera que el nuevo valor de A, en este caso, toma el valor anterior, ¿no es cierto? El A sub i más 1 toma el valor de A sub i, el valor anterior. Y el nuevo valor de B, ¿no? El bi más 1, toma el valor de x, es decir, se recorre hasta el valor de x, ¿no? Que recién habíamos calculado en ese paso, el x más 1, ¿no? Si es que el producto de f de a por f de x es mayor a 0, ¿no? Estamos entonces en el otro subintervalo, quiere decir, ¿no? Quiere decir que la raíz quedó en el intervalo, en el subintervalo de la derecha. Por lo tanto, el que se recorre ahora es a, de manera que el nuevo valor de a toma el valor de x y el nuevo valor de b toma el valor anterior, ¿sí? Y ahí tenemos nuevamente los subintervalos para volver a iniciar el ciclo, ¿no? Donde nos hemos dado al inicio de este ciclo un contador que lo llamé i, ¿no? Ese contador comienza con i igual a 0, que sería el valor inicial, el a sub 0 y el b sub 0, ¿no? Y ese contador entonces va a contar cuántas iteraciones necesitamos para alcanzar nuestra raíz con una determinada tolerancia, donde ya en las clases anteriores ya hemos visto cómo calculamos esa tolerancia. Entonces yo pudiera decirle, como en este ejemplo, en este ejercicio, ¿no es cierto?, calcular la raíz de esta ecuación, ¿no?, que es la que hemos venido desarrollando en este ejemplo, hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor a la tolerancia. En este caso, se recuerda, ¿no es cierto?, la tolerancia, ¿cómo era? La tolerancia es una formulita que está en función de la cantidad de cifras significativas para el error, ¿cierto? Que va a ser 2 menos n. Si yo les digo que esa tolerancia sea igual a 0,05%, ¿cuánto vale n? ¿Cuál es el valor de n? N, hemos dicho, es el número de cifras significativas, ¿no? Entonces, para que aparezca un 0, ¿no es cierto?, antes del 5, este valor tiene que ser menos 1, ¿no? 2n tiene que ser igual a menos 1. Entonces, ¿cuánto vale n? N pasa al 3. otro lado, exacto, ¿no? Y n va a ser igual a 3. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a calcular el error, como lo he hecho en este caso, con 3 cifras significativas, ¿sí? Y todos los otros valores los calculamos con todas las cifras que sean necesarias, ¿sí?, con las que él nos dé la calculadora. Entonces, fíjense que aquí están los primeros pasos que hemos hecho manualmente. Acá ya lo podemos hacer en una página, ¿cómo se llama? En Excel, ¿no es cierto? Una hoja electrónica. O en MATLAB o en cualquier lenguaje ya podemos automatizar el proceso del cálculo de la raíz, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, se solicitaba que la raíz sea calculada hasta que el error aproximado sea menor o igual a 0,05%. Entonces, eso se cumplió recién, ¿en qué iteración? En la iteración número 11, si no me equivoco. Sí, la 11 recién, ¿no? En la iteración número 11 ya el error, fíjense, aquí está. El error ya es menor, en valor absoluto, obviamente, ¿no es cierto? Porque acá está con signo. Esto ya es menor a 0,05%, que era la condición para detenerlo, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó. ¿Y cuál es el valor de la raíz? El último valor de x calculado, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que este es el valor de x, ¿no? 1,32,47,07031, con un error de 0,05%, un error aproximado de 0,05%. ¿Dudas? Algo que no se hubiera entendido. ¿Nada? ¿Todo claro? Yo no entiendo los valores de la última columna. De la última columna, estos valores del error, ¿me dicen? Sí.
Ya. ¿Cómo calculamos esos valores? ¿Se acuerdan de la formulita del error aproximado? ¿Cómo era, no? Es el valor actual, lo vamos a poner con subíndices, ¿no? Si estamos en el valor de I más 1, entonces este va a ser el I más 1, menos el valor anterior, que sería el B sub I, todo dividido entre el último valor calculado, y todo esto por 100, ¿no? Esa es la fórmula del error aproximado, el error relativo aproximado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos este valor? Porque para calcular el error aproximado necesitamos por lo menos dos aproximaciones, ¿no es cierto? Es por eso que en la primera casilla acá no se colocó nada, ¿no es cierto? Porque ahí solamente tenemos un valor aproximado. Pero ya en la siguiente iteración ya tenemos dos valores aproximados. Entonces, el A1, digamos, le vamos a poner nombre ahí, ¿no? El A1 va a ser el valor actual, ¿no? En esa iteración es 1,25. El valor anterior, 1,5, dividido entre 1,25 por 100, si es que tienen ustedes ahí su calculadora, les va a dar menos 20% de error, ¿no es cierto? Que es el valor que está ahí, ¿no? Menos 2 por 10 a la 1, 20, menos 20%. Luego, si queremos calcular la siguiente, ¿no? En la siguiente aproximación, el error, tomamos los siguientes dos valores de la aproximación, ¿no? Entonces, el EA2, por ejemplo, va a ser el valor actual, que es 1,375, menos el anterior, dividido entre el actual por 100. ¿Sí? ¿Y eso nos dio cuánto? 9,09% de error. ¿Sí? Si están ustedes ahí con su calculadora a mano, pueden verificarlo, ¿no? Que dan esos valores. Y así sucesivamente, ¿no? Si voy a calcular el siguiente error, ¿no es cierto? Van a ser con estos dos valores, ¿no? De X. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la cantidad de iteraciones, fíjense que el error va a ir disminuyendo y se va a hacer cada vez más pequeño, ¿no? Hasta que cumpla la condición, que en este caso era que sea menor a 0,05%, que es aquí en la 11ª iteración ya se cumple esa condición, ¿eh? Y ahí se detiene. Ahora sí se entendió de cómo se calculan esos valores. Sí, ingeniero, pero esa E y los demás dígitos que están con positivo y negativo. Esa es la notación científica, que es, esta tablita yo la hice en Excel, ¿no? Entonces el Excel me lo coloca, como yo les digo ahí en el Excel, que solamente me muestre los primeros 3 dígitos, entonces por eso que me pone así, ¿no? La notación científica, menos 2 por 10 a la 1, digamos, ¿no? La siguiente sería 909 por 10 a la 0, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Acá estos serían los exponentes de la notación científica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok, perfectamente. Bueno, eso es como quería hacerlo rápido, obviamente lo hice en Excel, ¿no? Y ahí sí, es simplemente colocar, ¿no es cierto?, las fórmulas, cómo calcular los valores de X, ¿no? Coloqué las formulitas acá para calcular X, acá para calcular f de X. Acá simplemente le puse un condicional, ¿no es cierto?, si el producto de f de A por f de X era mayor a 0 o menor a 0, ¿no? Y dependiendo de eso, entonces sabíamos cuáles eran los siguientes valores de A y de B. Y acá le puse la formulita para calcular el error, ¿no? Obviamente acá, como hemos dicho que siempre vamos a hacer la comparación con el subintervalo de la izquierda, entonces ya yo sé cuál es el valor de f de A inicial, ¿no? Que en este caso era un valor negativo, ¿no? Menos 1. Entonces, cuando yo hago esta comparación acá, estoy comparando este valor, ¿no? Lo estoy multiplicando con este de acá, digamos, ¿no? Y el valor de f de A siempre va a ser negativo, ¿no? A medida que nosotros vamos generando, fíjense, vamos generando más iteraciones, el valor de A se va a ir modificando. Pero el valor en signo, digamos, de f de A siempre va a ser negativo, ¿no? Y el valor de f de B siempre positivo.
Es decir, si el primer valor de f de a es negativo, se va a mantener siempre negativo. Si el valor de f de a fuese positivo, siempre se va a mantener positivo, ¿no es cierto? Porque los valores de los extremos se van a ir recorriendo, achicándolo el intervalo, pero van a mantener el signo del valor de la función inicial, ¿no? Si es negativo, siempre va a ser negativo. Es por eso que hemos seleccionado, digamos, el subintervalo de la izquierda para que sea fijo, ¿no? Siempre vamos a hacer la comparación del valor de f de a con el valor de f de x. De manera que si el primer valor de f de a es negativo, entonces ya sabemos que todos van a ser negativos, ¿no? Y si el primer valor de f de a es positivo, siempre va a ser positivo. ¿Bien? De esa manera simplificamos un poco el procedimiento para nuestro algoritmo, ¿no? Para generar, digamos, el programita, para hacer el programita. Ok, jóvenes. Eso es lo que tenía yo preparado para ahora. Voy a tratar de generarles un practiquito para que practiquen esta parte, ¿no? Que hemos visto ahora. Vamos ya a tener la grabación. Ok. Y esta clase es grabada, obviamente, se las voy a subir ahí a la plataforma. Y ya el tema, que los dos temas que hemos visto, ya están habilitados, ¿ya? Entonces ustedes pueden también entrar en la plataforma y verificarlos ahí, ¿no? Que estén los dos temas habilitados. Y lo pueden reestudiar ahí, los temitas. Y cualquier duda, pues, lo vemos la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? Si no, les voy a desear un buen fin de semana y ya nos vemos la siguiente clase. Chau, chau para todos. Que tengan hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, que les vaya muy bien. Chau, chau.